Buenas, en esta ocasión mi compañera Linés Huescún y quien les habla, Einer Florian, les sustentaremos la práctica número 5, análisis de frecuencias de un amplificador emisor común. Como podemos observar, el esquemático del circuito con los parámetros que nos exigía la práctica. También observamos nuestras capacitancias discretas, la cual nos dan los aportes de frecuencias de corte baja. Entonces procederé a hallar la resistencia equivalente del capacitor CS, en este caso C3. Para ello agregaré unos marcadores de impedancia. Y a continuación le haré correr. Bueno, aquí podemos observar una gráfica con respecto a la frecuencia. Me ubicaré en la frecuencia de 10 kHz y con ella tenemos un valor de resistencia equivalente de 3,29 kiloohmios, como lo vemos acá. Entonces ese valor lo introduciremos en la fórmula de 1 sobre 2 pi por la resistencia equivalente de 3,29 kiloohm y el valor del capacitor, como vemos, es de 1 microfaradio. Con esto tenemos un valor de 48,38 Hz, el cual es el aporte de la frecuencia del capacitor C3 o CS. Ahora, para encontrar la resistencia equivalente desde el capacitor CC y del capacitor CE, necesitamos simular el circuito para encontrar el valor de los voltajes que tiene cada capacitor. Entonces podemos observar que el capacitor CC tiene un voltaje de 7.958 voltios y el capacitor CE tiene un valor de 4.068 voltios en DC. Estos capacitores van a ser reemplazados por una fuente en DC que va a tener el valor de cada voltaje que está acá para encontrar su resistencia equivalente respectiva. Entonces, para el capacitor CC, como se puede observar, ya se fue reemplazado por un voltaje de 7.958 y vamos a cortocircuitar la señal de entrada. Y ahora vamos a colocar los marcadores de impedancia para encontrar su resistencia equivalente. Y simulamos el circuito. Aquí podemos observar su gráfica de salida, el cual la resistencia máxima que alcanzaría el capacitor sería de 4000. Vamos a ubicar entonces el marcador en la frecuencia 10K, que fue nuestra frecuencia inicial de circuito. Y en esta tablita podemos observar que la resistencia equivalente de ese capacitor va a tener un valor de 3.8027 kiloohmios. Entonces, para buscar la frecuencia que tiene este capacitor, vamos a introducir este valor de resistencia en nuestra fórmula de frecuencia baja de los capacitores, que va a ser 1 sobre 2 pi por la resistencia equivalente, que va a ser 3.8 kiloohmios, por el valor del capacitor, que en este caso es 2 microfaradios, y eso nos da un valor de frecuencia baja para el capacitor CC de 20.92 Hz. Ahora, para nuestro capacitor CE, vamos a reemplazarlo por la fuente que ya habíamos observado de 4.068 voltios y vamos a colocar los marcadores de la impedancia. Simulamos el circuito para encontrar su gráfica. Aquí podemos observar entonces la gráfica para el capacitor CE y vamos a ubicar el marcador en los 10 kHz de frecuencia que hemos colocado al inicio. En esta frecuencia vamos a tener una resistencia equivalente de 28.98 ohmios, la cual la vamos a introducir en nuestra fórmula para hallar el valor de la frecuencia de corte baja en vista de este capacitor. Entonces haremos 1 sobre 2 pi por el valor de resistencia equivalente, que es 28.98, por nuestro capacitor, que en este caso va a tener un valor de
10 microfaradios y eso nos da un valor de 549.07 Hz que va a ser la frecuencia del capacitor CE. Los valores de frecuencias podemos concluir que el capacitor CE es el capacitor que más influye dentro de las frecuencias bajas del circuito de emisor común, ya que se encuentra más hacia la derecha por ser mayor que las otras tres en cuanto a frecuencias.